Esto es Cosas que no nos dijeron. Qué hermoso poder compartir una vez más este podcast, cosas que no nos dijeron, porque así podemos abrir el corazón. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo para desafiarnos, animarnos, levantarnos unos a otros, porque a veces decimos, solo a mí me pasa, pero en realidad no ha sido así. Todos pasamos por algunas circunstancias, así es que una cordial bienvenida a este nuevo episodio, tus amigas Vero y Carito, que vamos a presentar a nuestra súper invitada de hoy. Con mucha emoción, con mucha alegría. Che. ¡Sí! Estamos muy contentas de poder compartir en este episodio con Cami Martini de Un Mate y un Café en HCJB. Muy bien. Muy bien. Bienvenida, Cami. Carito, Berito, qué emoción. Estoy súper contenta de poder estar con ustedes, disfrutar. Me encanta escucharlas. Me encanta saber que uno no es la única, como dijiste, y te hace bien, porque dices, ok, puedo seguir avanzando, puedo seguir logrando cosas porque no estoy sola en este barco. Nos pasa a muchas, nos pasa a muchos, entonces me hace bien estar acá porque siento que estoy en confianza y que no soy la única. Venga, desahóguese. Ay, qué bueno. Esto queda entre nosotras. Solo de aquí no Nadie pasa. más lo sabe. Oye, pero hay una de las cosas que a mí me gusta mucho es tener ciertos instrumentos en la cocina, por ejemplo, ¿no? Uno quiere cocinar, ay, qué lindo sería una paletita así o una batidorita de esta manera, o en fin, y son tan útiles, ¿no? Y quién diría que desde cosas pequeñas como esos medidores de cucharas, de medias tazas, son tan útiles. Quizás los tienes ahí, pero el momento del momento, tú sabes que son súper necesarios para que no se te vaya mal quizás una medida para una torta. Tú que eres experta en postres, mi querida Cami. Pero qué importante es saber que cada instrumento tiene su utilidad y que realmente juegan un papel importante a la hora de cocinar, a la hora de arreglar la casa. Y que nosotros también podemos ser como instrumentos en las manos de Dios. Y eso a veces no nos dicen, ¿no? Porque ponemos como categorías. Este sí es un instrumento en las manos de Dios. Acá no tanto. Y no nos han dicho que todos podemos ser instrumentos en las manos de Y Dios. a veces nos dejamos llevar por simple apariencia, ¿no? Tomando el ejemplo que decía Berito, decimos, ¿y esto para qué servirá cuando vemos tantas cosas como para la cocina, ¿no? ¿Y esto como para qué servirá? No se le ve tan útil. Y, no, esto sí se le ve que es buenísimo. Y a veces podemos categorizar de la misma manera a personas, ¿no? No le veo, si sabes lo que ha hecho, si sabes de su historia, no creo que sea tan buen instrumento en las manos de Dios. Sí, y tomando este ejemplo que dices, yo me acuerdo cuando me casé, de verdad, creo que nos pasó a todas, no tenía nada. No tenía nada. Chócale, cuchara, tenedor, cuchillo. Y yo me acuerdo que para todo era la cuchara, o sea, si quería hacer como que medir para una torta, ¿cuántas cucharadas será? Y toda la cuchara. Y sí, puedes hacer las cosas con una cuchara, pero cuando empecé a adquirir instrumentos para la cocina, te das cuenta lo útiles que son y lo necesarios. Y es justo lo que tú decías, o sea, fácil podríamos hacer el trabajo, el ministerio, las misiones, la iglesia, lo que sea, con uno o dos que se suman, chévere, de que se puede, porque la obra es de Dios. Pero qué lindo que es cuando se suman todos y dicen es que yo aporto esto, yo aporto lo otro, o sea, llega a un lugar más lejano eso que queremos hacer, esa bendición que queremos dar, esa ofrenda, ese ministerio, o sea, puede abarcar muchísimo más si cada uno usa ese instrumento, que es, ¿no? Por supuesto. Alguna vez alguien dijo, ¿no? Que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, entonces ve acompañado. Y creo que en esta parte de ser instrumentos es tan importante tomar en cuenta esto. Y para aquello, justo hoy en el programa de radio hablábamos del tema de que muchas veces pensamos en nosotros como instrumentos, cuando para poder ser súper útiles es mirar al otro con esas posibilidades, capacidades que Dios le ha dado y cómo yo puedo ser ese apoyo para levantarle, para ayudarle. Entonces cambia también la perspectiva, porque a veces es como la mirada en mí, es que yo no soy tan buen instrumento, o no yo, o sea, sin mí nadie puede hacer las cosas, y eso nos roba la oportunidad de poder mirar a otros y decir, oye, Cami, ayúdame, tú eres buena para hacer unos ricos pasteles y vamos a ayudar a alguien, ayúdame, Carito, tú eres buena para organizar la parte previa de algo en la logística, ayúdame, de tal manera que las cosas tienen mayor impacto, ¿no? Claro, totalmente, y a veces podemos hasta caer en crisis de identidad y decir,
no creo que soy buena para lo que me estás diciendo, de verdad, o sea, ¿tú crees eso de mí? No, o sea, mejor ponle a otra persona o mejor delégale a tal persona, no, yo no creo. Y eso nos va minando nuestra fe, nuestra confianza en nosotros mismos. Fe me refiero a lo que Dios puede hacer a través de mí y le negamos la oportunidad de poder ser usados como instrumentos. Sí, sabes que con eso que tú mencionas, yo venía pensando que tenemos que entender que ser instrumentos es ser un canal y no la fuente. Porque, y yo decía, eso te saca un peso de encima. Ay, qué alivio, Porque claro, o sea, si tú dices, yo soy la fuente, entonces, ¿cómo voy a dar si yo no tengo? O sea, es que no me alcanzan los recursos. ¿Cómo le voy a dar una palabra a la Carito si yo ni sabiduría tengo? Entonces pensamos que como una es la fuente, no puedo dar. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar porque yo soy el canal, la fuente es Dios. Ajá. Y yo venía pensando en la historia de Jesús, cuando él les dice a sus discípulos, estaba toda la multitud ahí y tenían que darle de comer, y Jesús les dice, denles de comer. Pero él está siendo la fuente. Y dice, ustedes solamente sean el canal. Y los discípulos se vuelven locos. ¿Pero cómo? ¿De dónde voy a sacar? Hay Yo no tengo demasiada nada, hay gente. demasiada gente. Pero es porque se confundieron. O sea, ellos no eran la fuente era Jesús. Entonces, entender que uno es el canal, de verdad te saca un peso encima. Porque dices, no importa cuántos recursos tenga. Porque yo soy un canal. No importa qué tan sabia pueda llegar a ser. Exacto. Porque Dios me dio su palabra. O sea, simplemente Dios me va a usar en la medida que me deje. Exacto. Y por otro lado, me encanta lo que dices porque tomando la misma historia, viene un niño con un poquito de panes, un poquito de peces, y uno diría, esto es imposible. Claro. El punto de ser canales de bendición, de ser instrumentos, no es la gran cantidad o el gran aporte que yo pueda hacer, es lo que Dios hace a través de ese deseo de decir, aquí está lo que tengo, Señor, Claro. y yo quiero solamente ser un canal de bendición. ¿Quién diría cómo este niño pasó a la historia de los siglos, que viene y dice, aquí están mis pancitos, mis pececitos? Y dice la Biblia, como tú dices, wow, dio a todos, sobró, recogieron 12 cestas. O sea, yo decía, wow, Para que tenga, para que guarde. para que vea que no es lo que yo doy, solamente quiero ser ese canal que deja que Dios obre y esa fuente sobreabunde para bendecir a otros. O sea, eso cambia la perspectiva de la vida, yo creo. Y a veces podemos decir, no, yo soy solo buena para escuchar. O sea, si yo quieres te puedo escuchar y, Pero eso es y una ya, pero... bendición. Y no nos damos cuenta de la maravilla que es poder ser ese instrumento de sentarte y tener esa escucha empática, ese corazón abierto, sensible, sí, yo te escucho, perdóname, no sé qué decirte, pero puedo orar por ti. Y con eso nos convertimos en un instrumento en las manos de Dios increíble. Hace unos meses atrás les voy a comentar algo que pasó muy fuerte en mi vida. Unos meses atrás tuvimos una situación muy, muy difícil como familia. Nos robaron nuestro auto. Mi hija tuvo una crisis de salud muy, pero muy, muy fuerte que nos golpeó en lo más profundo del corazón. Pasaron los meses y estábamos con toda esa tristeza, tratando de superarlo. Caigo en una crisis de salud muy fuerte, me da una depresión muy fuerte, viéndome rodeada de todo eso, cuando creemos que somos fuertes y que no, tenemos que ponerle buena cara a la vida y ponerle buena actitud, pero llega un punto en el que nos damos cuenta en el que no puedo más. No, o sea, La mi careta cuerpo no funciona mucho tiempo. no. Sí, el hacerme la fuerte yo solita no funciona. Y ahí me doy cuenta, ¿no? De que a veces creemos que somos ese instrumento en las manos de Dios y como que yo sé que la gente me necesita, tengo que... No, o sea, llegas a un punto en el que dices, no, yo también soy débil, necesito poner una pausa en mi vida. Y en ese momento cuando estoy así, créanme, me sentía sola, porque decía, Señor, no sé si tú me estás escuchando en mis oraciones, no sé si me estás escuchando en lo que te digo. Y llega un mensaje a mi celular y me dice, hola, Caro, ¿cómo estás? Ese ¿cómo estás? Era de una persona que hace muchísimos años atrás tuve la oportunidad de trabajar con ella. Es la esposa de un pastor. Ese hola, Caro, ¿cómo estás? Para mí fue... Y fue un... Y me desahogué y Dije, gracias, Señor, porque tú usas a personas que ni siquiera sabían nada, ¿no?
Y eso es increíble cómo Dios puede usar a personas para bendecirnos de esa manera que uno no se puede imaginar y te devuelven paz, te devuelven esa tranquilidad. Todo es como que esa nube que nos está rodeando se va dispersando. Y es increíble cómo estás, cuando tú puedes mencionar a alguien, podemos tener la oportunidad, puede ser de gran bendición para alguien. Me encanta lo que dices porque a veces hacemos de menos una sonrisa, un abrazo, una palabra de ánimo, nada más con decir, qué lindo verte. En nuestra iglesia tenemos una familia que a veces uno no está todo el tiempo bien, está feliz, pero de pronto este hermano siempre nos abraza el momento que uno necesita el abrazo. Entonces, Señor, gracias por guiarle, por mostrarle. Y digo, qué lindo, o sea, es un sentido de la amabilidad, puede ser un instrumento de Dios para levantar a una persona. Y yo creo que a veces sí pasamos por alto estas cosas cotidianas del día a día y el estrés y el enojo, y no nos permite ver que la otra persona puede ser el instrumento de Dios para levantarte. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos, ¿no es cierto? Y a veces yo estoy estresada. Soy un poquito loca, pero solo más un poquito. Cabe aclarar. Y claro, pero a veces en ese enfoque que tú quieres acabar y hacer las cosas rápido, de pronto mi hija me dice algo y yo, espérate, ahorita estoy ocupada. No, que no sé cuánto. Y yo veo en mi hija como el rostro de tristezas, como mamá, yo quiero ayudarte, quiero animarte, y es como que siento que tú me estás bloqueando. Y a veces pasa que también en ese estrés podemos impedir que Dios use a esos instrumentos para levantarnos a nosotros y animarnos. Sí, y pienso que también, porque es un dar y recibir, eso es un ida y vuelta. Pero el entender con esta historia, con las dos historias, entender que algo pequeño, como una sonrisa, como un cómo estás, o como una ofrenda pequeña, un abrazo, puede cambiarle el día y puede cambiarle la vida a la persona. Uno debería, y yo también pensaba, no, ser más intencional en decir, ok, ¿cómo yo puedo pensar en esa persona de una forma empática y decir, ¿qué estará pasando? ¿Cuál será? A mí una vez me dijeron esa frase que siempre me quedó en la cabeza, pensar que cada persona está pasando una batalla diferente y tener eso en la cabeza y decir, capaz que la Carito está pasando una batalla que yo no tengo la menor idea y mi sonrisa nada más, mi abrazo, mi cómo estás, va a cambiarle el día o va a ayudarle a mejorarle el día. Entonces, vivir conscientes de eso, ¿no? Entonces es un dar y recibir, decir, si alguien me lo da, pero yo también tengo que dar. Y no solamente si los otros lo hacen, sino como hijos de Dios entender que Dios nos ha dado tanto, tengo yo las herramientas para dar al otro. Y con esto mismo del canal, ¿no? O sea, Dios me ha capacitado, me dotó con todo. Yo pensaba, a todos nos dio dones, nos ha dado recursos, nos ha dado la boca para poder hablar. Decía, nos dio la misma Biblia para poder regalarle un versículo a alguien y decir, mira, yo creo que no soy buena en dar palabras, pero toma este versículo. Pero Él nos dotó con todo. Así es. Oye, y eso nos... También, como decías antes, Cami, nos quita un peso de encima. Nos quita un peso de encima porque no tenemos que demostrarle nada a nadie. O sea, y a veces estás en ese punto de que quiero ser ese instrumento de Dios que no se equivoca, que hace todas las cosas bien. Y traes a mi memoria la vida del rey Saúl, el primer rey de Israel. Porque él era como, pero es que, ¿qué van a pensar de mí? Y es que soy muy alto, ¿no? Ahora es que no sirvo, es que soy medio pobrecito, es que. Y cuando fue el día de su reinado, no estaba. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Escondido. Luego viene otro jovencito, ¿no? Que él confiaba en Dios. Él fue el canal de bendición, el instrumento de bendición para liberar al pueblo de los filisteos, sobre todo del Goliat. Y de pronto viene Saúl escuchando que David, ¿no es cierto? O Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y eso le trae tal inseguridad que se vuelve una batalla campal entre Saúl y David. Mientras que David se veía como un instrumento de Dios, Saúl quería mantener la apariencia del ser el rey de Israel. Y a veces podemos caer en ese punto de mantener una apariencia que a la larga no termina siendo de bendición para la gente. No se sostiene en el tiempo. Y sobre todo yo digo, volvemos al núcleo, a la familia. La familia nos conoce. Nuestra familia sabe si realmente lo que decimos se vive en el hogar. Y es tan fácil decir palabras lindas, es tan fácil sonreír o decir palabras bonitas en un podcast, pero otra cosa es vivirlo
en el día a día con los Claro. que sí nos conocen, y allí debemos apuntar primero a ser instrumentos de Dios. Porque si estamos buscando ser instrumentos de Dios fuera de nuestra casa, creo que estamos yéndonos por el camino equivocado, y esa siempre es mi oración y mi petición a Dios. No quiero ser un instrumento afuera cuando no lo soy adentro, y siempre estoy recordándome eso para poder ir por el lugar correcto. ¿Y dónde es? Empezar con tu comunión con Dios, contemplar a Dios, y eso marca la diferencia también. ¿Sabes qué? Me haces de acuerdo que hace un tiempo atrás conversábamos con una amiga y me decía, Caro, estoy cambiada el chip. Me dice, mira, dice, yo soy muy linda, soy muy amable, muy generosa con mis amistades, con la gente en la iglesia, pero cuando llego a casa con mis hijas, con mis hijos, yo soy la malgeña, soy la impaciente, no quiero que me digan nada, me cambia el humor, me dice, estoy cambiando el chip, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y me haces acuerdo, Berito, con lo que tú dices, porque es verdad. A veces es tan necesario examinar nuestro corazón y decir, Señor, mi casa o sea, tengo que ser bendición en mi casa. O sea, por eso yo les decía, está cambiado el chip, porque y juntas notábamos esto, ¿no? De que tiene que cambiarse, o sea, cambiarse el rol. Primero ser bendición en casa, primero reflejar a Jesús en casa, a vivir a Jesús, ese que les estamos enseñando a los hijos, y ser ese instrumento de paz, ese instrumento de sabiduría, de transmitir esa linda experiencia y vivencia en casa, y no que los demás conozcan el peor lado, ¿no? Pero sí trabajar en uno de que nosotros podamos ser como me encanta lo que tú dices, Cami, ese canal donde fluye todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y se me viene a la mente a Zaqueo, cuando le veía escondidito a Jesús, como que sí, o sea, capaz si yo sí puedo, me puede tomar en cuenta, ¿no? Pero la timidez, tal vez la vergüenza le hacía que vea desde lejitos a Jesús, y cuando Jesús le regresa a ver, le dice, ven, o sea, bájate, ¿no? Ven y conmigo. Se convirtió en un instrumento de Dios para que Jesús le dijo, ven, vamos, nos vamos a la casa contigo. Yo me imagino ese momento cuando el Zaqueo recibió toda esa bendición de Dios y pudo ser instrumento después para contar lo que Jesús puede hacer, cuando no me pongo de escondidas, cuando no me cubro, sino cuando aquí estoy, me muestro tal y como soy. Yo pensaba y venía pensando, ¿no?, en historias en las que en mi vida, en la vida de mi familia, cuando era pequeña, en la vida ahora con mi esposo, que yo recibí esas bendiciones de Dios por medio de personas, y recordaba muchas ocasiones, como nosotros fuimos una familia misionera, muchas ocasiones en las que llegó de una forma milagrosa la provisión. Recordaba una ocasión, mi papá se había ido de viaje y quedamos nosotras 3 chiquitas con mi mami y no había nada. No había nada, la refri vacía, y claro, en ese tiempo no celular, nada. Mi papi le dijo a mi mami, le dijo, eso es lo que tengo, y se acabó. Administralo con sabiduría. No sé si lo administro con Hágalo sabiduría, alcanzar. pero no alcanzó. Y yo me acuerdo que mi mami nos dijo, vamos a orar, dice, vamos a orar, porque ya no había. Y una chiquita inocente oramos, y me acuerdo, o sea, fue una cosa increíble. Mi hermana mayor va a la biblioteca de mi papá, no sé qué estaría buscando, abre un libro que ahí estaba hace años, grandote, un libro gordo, abre el libro y había un billete de $100. Así como les cuento. No era de juguete. No era de juguete. No, era verdadero. Resulta que algún misionero que hospedamos en alguna ocasión o algo, había dejado ese billete ahí y nunca supimos. Para el momento oportuno. Para el Cami. momento oportuno. Y yo decía, Dios es exacto, Dios es perfecto. Si Dios nos mueve hoy a hacer algo, a dar una palabra, a dar una ofrenda, y sientes hoy en tu corazón que está pasando, es porque el Espíritu te está diciendo, hazlo, sé el canal, yo me encargo, yo veré de dónde, pero tú hazlo, da el paso. Y eso por un lado económico, pero después pensaba y digo, hubo ocasiones, por ejemplo, había un abuelito que él siempre oraba por nuestra familia. Y él siempre nos mandaba que un chocolatito, que una cosita. Yo no recuerdo que, o quizás sí lo hizo, ¿no? Pero yo no recuerdo que mandaba ofrendas, pero había algo que él siempre mandaba. Y él mandaba unos dibujos, porque él era pintor. Y él se sentaba en el parque y dibujaba. Y nos hacía una carta a cada una, a mi hermana menor, a mi hermana mayor y a mí. Y yo digo,
uno podría decir, no es que no tengo $100 para dar. Lo que Dios puso, el arte que Dios puso en tus manos, manda una carta a alguien como ese abuelito nos mandaba a nosotros. Y yo hasta el día de hoy recuerdo que el abuelito Harold, porque era Harold, Ay, nos qué mandaba los lindo. cuadros. Entonces, para darse una idea de que realmente podemos ser instrumento con todo lo que Dios haya puesto en nuestras manos, con nuestra propia vida, con nuestros recursos, con nuestras palabras, con un dibujo, que lo recuerdas hasta el día de hoy de grande. Oye, me encanta lo que dices porque eso nos hace sentir valiosos en las manos de Dios, no porque el instrumento sea lo más importante, sino porque Dios va diseñando a cada uno con esta habilidad para Claro. tocar el corazón de alguien. El arte es una linda manera de mostrar la belleza de Dios en última instancia. Entonces, por eso me llena el corazón ver que alguien, una pinturita ahí, llega al corazón y tú no te olvidas. Pero también digo, el lugar del trabajo donde tú estás puede ser una oportunidad donde tú seas un instrumento de Dios. Y no como con un cartel, soy seguidor de Cristo, no, sino que mira, haces bien tu trabajo, que llegas a tiempo, que no estás hablando mal del uno del otro, sino que estás impulsando a las personas. Eso también te convierte en un instrumento de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque dice, a ver, esta persona, ¿qué tiene? ¿Qué de diferente tiene? Y tú puedes luego tener esta oportunidad de hablar del amor de Cristo, porque en última instancia creo yo que todos los que somos seguidores de Cristo entendemos esto. Somos instrumentos de Dios para que otros conozcan a Dios. O sea, ese es el propósito por el cual estamos aquí. Porque a veces creemos que es, no sé, el éxito, tener una casa grande. No, o sea, eso viene porque Dios nos ama, porque Él se deleita en bendecir a sus hijos. Pero el propósito por el cual somos considerados instrumentos de Dios es para que quienes no conocen a Dios puedan encontrar en Dios la respuesta que su alma necesita. Y por eso también Dios en su gracia, yo siempre digo, nos ha puesto en HCJB como un instrumento y a mí siempre me conmueve el corazón porque no merecíamos. Hay tantas personas que quieren ser parte de este ministerio y Dios en su gracia nos trajo. Y a veces uno dice, yo, ¿qué estaré haciendo aquí? Y Dios te da esos destellos de su amor diciendo, mira lo que dijiste, los temas que abordaste, el chiste que contaste, los tips que diste, fueron tan oportunos para esa persona recordar que hay una esperanza y que viene de Dios. Así es que nunca menospreciemos si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, si estás en el campo, donde quiera que estemos, podemos ser instrumentos de Dios para que conozcan ese Dios que nos ama. O sea, esa es la razón de ser en nuestra vida. Así es, y de algo estoy segura es que para ser esos instrumentos en las manos de Dios, Él nos prepara, Él nos forja, aunque nos duela, aunque las manos del alfarero a veces se ponen un poquito fuertes, nos forja y es para un fin, es para un algo. Yo recuerdo que cuando yo claramente tenía 13 años, vengo también de una familia de pastores O sea, aquí estamos misioneros. las tres, somos del mismo bando. Y un pastor nos había visitado en la casa y todo, y me dice, yo quiero orar por ustedes, ¿no? Y nos bendecía a cada uno y me dice, cuando ora por mí, me dice, Caro, Dios me mueve a decirte que tu vida se va a mover solo por fe, solo por la fe. Tú vas a ser una mujer de fe, ese va a ser tu motor. Y cuando 13 años, ¿tú qué piensas? No, no fe. Pero a medida que va pasando el tiempo, van pasando los años, cada experiencia, cada vivencia forja la fe. Y yo me voy notando cómo me forja la fe con mis hijos, como familia, con situación tras situación, la fe, la fe, la fe. Y una vez que tuve la oportunidad de conversar con alguien que decía, yo miro el podcast, yo sigo HCJB, me dice, tú me impartes fe. Y yo, o sea, te quedas así como que, Señor, o sea, soy tu instrumento en tus manos. Y por eso este capítulo se llama El arte de ser un instrumento, porque es un arte que Dios crea en cada una de nuestras vidas. Y yo sí motivo para que no dudemos de lo que Dios puede hacer. A veces decimos, no, Dios no me va a usar a mí, es que no saben todo lo que yo he hecho, no saben todo lo que yo he tenido que luchar y no puedo ser un buen hijo de Dios. Podemos ser
porque nos dejamos forjar, porque creemos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, creemos en lo que Dios puede, a veces decimos, no, Dios puede usar nuestras vidas para bendecir a algo, así como hemos recibido bendición de otras personas también. Sí, es lindo pensar que nadie es espectador. Cuando llegas a Jesús, nadie, ya dejas de ser espectador. Ahora entras a jugar ahí, a la cancha. O sea, todos en algo pueden servir. Y recordaba que cuando la Biblia habla de eso, de que somos, de que somos parte de una familia y que todos hacemos algo, pone el ejemplo de un cuerpo. Y yo me acordaba, mi esposo siempre dice, hasta la uña del dedo meñique del pie es importante. Claro. Y él que es médico. Y él que es médico. Y de verdad, o sea, entender que soy parte del cuerpo y puedo ser un instrumento y para algo voy a servir. Si soy los ojos puedo ver, si soy los oídos puedo escuchar, si soy las manos puedo tocar. Y verme así al llegar a Jesús y decir, ok, Dios sí me puede usar. No es que estoy sentada y veo lo que los otros hacen. No, yo puedo ser parte, no soy espectadora. Y cuando yo entendí eso, primero es eso, me relajo y por otro lado es, ok, tengo que entonces ponerme este desafío de quiero hacer algo, quiero ser parte, quiero bendecir, quiero ayudar, quiero animar, quiero hablar, quiero escuchar. ¿Por qué? Porque soy parte de este cuerpo. Y me gusta porque también Pablo hace otra analogía y es edificar. Es edificar como un edificio. Y a veces, otra vez, queremos ser instrumentos para beneficio propio, muchas veces, si somos honestas. Pero el principio de por qué quiero ser instrumento es para levantar al otro, o sea, para animar al otro. Dice, edifíquense unos a otros. Los dones y talentos que yo les he dado, estoy parafraseando porque así no dice Pablo, pero porque Dios nos ha dado los dones y talentos es para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no veo de menos a la uña chiquita del dedo chiquito del pie. Sácale esa uña o golpéate, ya sabes para qué es todo. Porque es súper importante. Muy importante. O sea, uno cuando se corta nada más cocinando o el dedo, o sea, te duele todo el cuerpo. Toda la vida, ya no puedo, ya no vivo. Sí. Entonces, este sentido de ser instrumento es también desafiarnos a dejar de mirarnos a nosotros. Es mirar al otro. O sea, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta invitación a mirar al otro, amar al otro, no porque yo soy menos. Claro. Y ese es el punto, que no es que tienes que amarte a ti mismo. Sí es verdad, pero el punto es que amas mejor cuando también miras a tu prójimo y empiezas a ayudarle a levantar. Exacto. Entonces, la razón por la cual sí podemos ser instrumentos o empezamos a ser buenos instrumentos en las manos de Dios es cuando miramos al otro. Cuando, ¿cómo puedo yo bendecir a esta persona? No estoy buscando el beneficio, sino cómo puedo bendecir a esta persona. No es lo mucho o lo poco, es como Dios, tú me guías a bendecir a esa persona y creo que eso también nos va a ayudar a estar más tranquilas, más que buscar aparentar y decir, no, es que si no tengo estos recursos, Exacto. no tengo No hago nada. esta capacitación, no tengo esta preparación, no puedo servir, lo siento, sorry. Exacto. No, ese no es el punto, es cómo en el lugar donde estoy, con las personas que Dios ha puesto en mi vida, cómo yo puedo ayudarlas y cómo puedo servirlas y estoy siendo un instrumento en las manos de Dios. Qué lindo. Y creo que estamos ya, no sé, Sí, con porque el aquí ya tiempo, se pero puso la conversación Ya, buena. se nos va acabando, Cami. hay un versículo que a mí me encanta y está en Mateo 25 y es Jesús que está hablando y él dice, cuando me diste de beber y cuando me diste de vestir y cuando me recibiste. Y entonces los discípulos dicen, pero ¿cuándo hicimos eso? O sea, nosotros nunca hicimos eso. Y dice, si lo hiciste a uno, me lo hiciste a mí. Y entender eso y decir, si yo estoy dándole una sonrisa a la Carito, dándole una palabra, dándole un abrazo, lo estoy haciendo porque Jesús me manda a hacerlo, pero también se lo estoy haciendo a Él, o sea, en esta forma de ser agradecida, ¿no? Entonces, y son las mismas palabras de Jesús que dice, si lo hiciste, me lo hiciste a mí. Y entonces ahí ellos como que se quedan, ¿no? Y entonces esas palabras yo me las digo a mí, digo, Camila, ok, si hiciste esto, hiciste lo otro, se lo hiciste a Jesús, así que no pares. Y una de las cosas que a mí me encanta es que podemos ser instrumentos en las manos de Dios aquí en HCJB, ser portadores de buenas noticias, ser portadores de la gracia, de la fidelidad de Dios, de contagiar esa esperanza que la vivimos día a día, primeramente nosotros, y nos encanta porque
te unes a nosotros y también puedes ser ese instrumento en las manos de Dios con tus oraciones, también con tus donaciones, con tu generosidad, que te unes día a día, programa tras programa, día con día, para llevar este mensaje de esperanza, que es lo único que anhelamos aquí en HCJB. Y queremos decirte que eres parte de esto. Cada vez que dedicas tiempo para mirar nuestros contenidos como HCJB, eres instrumento de bendición, porque sabemos que luego tú lo vas a compartir a otros. Eres instrumento de Dios para HCJB cuando oras por nuestro ministerio y pides por sabiduría, por protección, porque Dios guarde nuestras vidas de una manera íntegra. Eres parte de este ministerio. Eres parte de HCJB cuando Dios pone en tu corazón apoyar y decir, mira, esta es mi ofrenda. No será mucho, pero otra vez, es lo que Dios pone en tu corazón para sostener este ministerio. Lo que queremos realmente es juntarnos todos estos instrumentos chiquitos para alcanzar a más personas y puedan conocer el amor de Dios. Y por eso queremos decirte gracias. Y si tal vez no has considerado o no has pensado que puede ser un instrumento en las manos de Dios, pídele, dile, Dios, aquí estoy. ¿Cómo puedo ser un canal para bendecir a otros? Aquí estoy, ayúdame a ver con tus ojos y te sorprenderás las maneras y las oportunidades que Dios te dará. Así es. Y también decirles, hay una pequeña ejemplo que a mí me lo compartieron y siempre lo comparto, y es que tú puedes contar cuántas semillas tiene una manzana, pero no puedes saber cuántas manzanas hay en una semilla. Y quizás tú dices, es algo pequeño, pero en las manos de Dios, eso pequeñito se multiplica de una forma increíble, así como los panes y los peces, y quizás el día de mañana haya cientos y cientos de manzanas por una pequeña semilla que fue sembrada. Así que no tienes idea lo que tu oración, tu aporte, tu palabra puede hacer en la vida de otros. Así que es un desafío para todos, a no parar y a seguir dando todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así es, y una de las cosas que más disfrutamos es que tú puedas dejarnos tus comentarios, que tú puedas estar junto a nosotras aquí compartiendo tema tras tema en el podcast Cosas que no nos dijeron, y también en los demás contenidos de HCJB. Claro que sí. Ya sabes, nos encuentras cada martes a las 4 de la tarde en el muro de Facebook. También nos encuentras en el canal de YouTube o visitas hcjb.org. Ahora, si es que no dices, no les quiero ver en video porque estoy ocupada, no porque no nos quieras ver, no El instrumento para hacer un pastel. Y no Exactamente. También nos encuentras en Spotify como Cosas que no nos dijeron. De verdad, gracias. Ha sido lindo tenerte, Cami. Siempre es lindo conversar contigo. Sí, nos animas, nos desafías, y que Dios siga usando tu vida. Gracias. Como ese canal de bendición en donde Dios te ha puesto. Gracias, Verito. Gracias, Carito. De verdad, disfruto esta conversación, escucharles y también saber que tantos amigos y amigas se suman y saber que esto es grande, esto es enorme y llegamos a diferentes lugares. Y te agradecemos a ti por haber estado junto a nosotras. Un gran abrazo. Chao, chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.